Este, Uno de los puntos destacados de vuestra política es la eliminación de los partidos y la destrucción de las fuerzas colectivas. No obstante, aún observo que no habéis intervenido con el peso de todo vuestro poder sobre el clero, las universidades, el foro, las milicias nacionales o las corporaciones comerciales. ¿No creéis que estos elementos son peligrosos para el orden que intentáis instaurar? No puedo borrar todo de una vez, pero respecto a las milicias nacionales, es necesario disolverlas. Ya he comenzado a reorganizarlas bajo control del Estado. La organización de una guardia ciudadana no puede coexistir con un ejército regular, pues una guardia armada podría transformarse fácilmente en un foco de facciones. Por lo tanto, me resuelvo el derecho de disolverla cuando lo considere conveniente. Sin embargo, la población no puede sentir que se le está despojando de su poder o influencia. La Guardia Nacional es una institución popular, aunque inútil, y no debe ser atacada sin razón, ya que su existencia puede ofrecer una falsa sensación de seguridad a las clases bajas. Pero si la disolvéis, ¿qué sucederá con la percepción popular? No hay un riesgo de que se levante en contra de vosotros. La disuelvo para garantizarla. Quiero que esté bajo el control de mis agentes civiles, no que sea un cuerpo autónomo, como ha ocurrido hasta ahora. La clave está en el control. En cuanto a la universidad, me encuentro en una situación más favorable. Las instituciones educativas ya no son autónomas como antes. Han sido absorbadas por el Estado. Los cuerpos docentes son nombrados por el gobierno y lo que hagan o dejen de hacer dependerá de la organización que les dé el príncipe. Si se conserva alguna organización independiente o alguna escuela, eso puede ser rectificado por una simple resolución ministerial. Lo fundamental es que las universidades y las academias sigan una dirección que favorezca mi reinado. ¿Y qué pasa con la enseñanza de la política constitucional? ¿No teméis que los jóvenes sean influenciados por ideas contrarias a las de vuestro gobierno? Es indispensable eliminar los estudios de la política constitucional. No quiero que los jóvenes salgan de la universidad buscando inventar constituciones o alterando el orden establecido. Una educación de esta naturaleza solo fomenta ideas incorrectas, falsas estadísticas y utopías. Los jóvenes deben ser educados con el respeto a las instituciones ya existentes, en el amor al príncipe, no en la subversión. Es por eso que dirige la enseñanza de manera que favorezca mi visión, incluso a través de la historia de mi reinado. Quiero que se enseñe mi gobierno mientras estoy vivo, para asegurarme de que se perpetúe la lealtad a mi poder. Eso, claro, sería una especie de apología perpetua de vuestro gobierno. Obviamente, no me expondría a la crítica. Además, lo que propongo es regular la enseñanza libre sin prohibirla directamente. Hoy legiones de profesores que en su tiempo libre podrían estar al servicio del gobierno para difundir la doctrina que convenga. Las universidades pueden ser utilizadas como plataformas para transmitir mi poder. No confisco nada, simplemente dirijo la enseñanza hacia un propósito útil para mi gobierno. ¿No consideráis peligroso tomar control absoluto de todos los aspectos de la educación, de la prensa, del pensamiento? Esto podría ahogar la creatividad y la libertad del pensamiento. No se trata de censurar todo, sino de garantizar el poder del príncipe en todas partes. La educación debe ser dirigida con un propósito claro y, si es necesario, las ideas incorrectas deben ser corregidas antes de que se difundan. El poder del príncipe debe ser reflejado en la educación, en la cultura y en la enseñanza para evitar que surjan movimientos contrarios a su autoridad. Y en cuanto al clero, ¿qué haréis con él? La Iglesia tiene una influencia inmensa sobre el pueblo, y no solo está vinculada al Estado, sino tiene un poder espiritual que se extiende mucho más allá de las fronteras de vuestro reino. La religión ha sido históricamente un obstáculo para los regímenes despóticos,
No olvidéis que la prédica cristiana es en esencia una prédica de libertad. No me gusta que presentéis al clero como un campeón de la libertad. En la práctica, el sacerdocio, como siempre, ha sido un aliado natural del poder absoluto. Sí he tenido que hacer concesiones al espíritu democrático de mi tiempo. Lo he hecho por pragmatismo. Si el clero se rebela contra mi gobierno, entonces tomaré las medidas necesarias. En un gobierno católico como el mío, no es más que una cuestión de poder. Si el clero es muestra hostil, puedo incluso provocar un cisma dentro de la iglesia, debilitando su vínculo con Roma y demostrando que el cristianismo no está atado necesariamente al catolicismo. ¿Provocar un cisma en la iglesia? ¿De verdad os atrevéis a enfrentarse a Roma? Sí, si fuera necesario para proteger mi poder, los fieles de mi reino no necesitan tener a un príncipe extranjero como líder espiritual. La independencia de la Iglesia de Roma podría ser útil para asegurar el orden interno del reino. Puedo incluso movilizar la prensa para que difunda estas ideas, fomentando la separación del poder temporal y el poder religioso, si el Papa se opone sobre cómo manejarlo. ¿Y si el Papa no cede? ¿Y si se enfrenta directamente a vuestra autoridad? Entonces tomaría medidas drásticas, utilizando mi influencia para desacreditar la autoridad del Papa y reforzando mi propio poder temporal. Si el Papa no se somete, podría desafiarlo, incluso si eso significa confrontar a la Santa Sede misma. La caída del poder temporal del Papa podría ser inevitable y es necesario. Lo destituiría para asegurar que mi reino no dependa de fuerzas externas. Eso sería un movimiento extremadamente arriesgado y podría llevar a la rebelión tanto interna como externa. Lo sé, pero si el clero se convierte en una amenaza directa para mi poder, no dudaría en actuar. Incluso podría alimentarme con las fuerzas que se oponen a la iglesia para asegurar que mi autoridad prevalezca. El poder de un príncipe no debe verse nunca amenazado por ninguna institución, por más venerable que sea. Ok.